si se me olvidó. Se me atrapallaron las ideas, pero entonces les debía esa explicación. Miren, o sea, este ejercicio de sacar la línea tangente a un círculo ilustra varias cosas. Bueno, la más importante es que esa línea tangente no nada más se puede obtener de una forma, derivando una función explícita o despejada, sino también trabajando con otra función, y eso es lo que ya no, lo voy a tratar de explicar mejor, con otra función de una dimensión mayor. Bueno, entonces, eso lo voy a tratar de explicar ahorita. Bueno, o sea, el ejercicio que teníamos era la ecuación de un círculo, x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Hay dos variables, por lo tanto, uno luego dice, bueno, pues una es la dependiente y otra es la independiente, entonces tengo una gráfica 2D, ¿no? Aquí en el ejemplo, para dar un número al radio, yo decidí un radio de 5, entonces 5 al cuadrado de 25, y y por ejemplo, de aquí puedo despejar y. Déjenme poner y con esta anotación, o sea, y es una función de x. Y despejando esto, pues da más menos, ayer lo hicimos, más menos 25 menos x al cuadrado, ¿no? O sea, esta es una función para y. Entonces, como esa es la ecuación de un círculo, de hecho, pues esta función ya ven que va a pintar un círculo y luego la otra mitad. Entonces, si yo saco la derivada, va a dar la ecuación de esa línea recta en cualquier punto, ¿no? O sea, puede ser allí, puede ser en cualquier otro punto. Y eso es lo que estaba haciendo. Y, por ejemplo, para poner la ecuación de la línea tangente, utilizaba este prototipo de de funciones, que también lo he utilizado para el plano. Para la línea es una dimensión menor, ¿no? O sea, es un término menor, pero la estructura es la misma. Por ejemplo, aquí tengo y es igual a la pendiente, pero la pendiente no es más que la derivada, ¿no? La derivada de la función con respecto a x, evaluada en algún punto. O sea, porque si dejo el valor de la derivada, pues va a ser a su vez una función. Entonces ya la congelo en cierto punto, ¿no? Encuentro la pendiente en cierto punto. Las pendientes pues, son diferentes dependiendo del punto donde vea. Bueno, por x menos x0 más la función evaluada en x0, esto es lo mismo que poner x menos x0 más y0, donde x0 y y0 es un punto de referencia. El punto de, el punto de referencia pues están aquí, ¿no? Entonces esto fue lo que hice. Derivar esta función pues es fácil. Me daba es igual a x entre y evaluada en
en el punto x0. Como aquí puse también y, lo tengo que evaluar en el punto y0 por x menos x0 más la y0, ¿no? O la función evaluada en x0. Y yo elegía un punto, x es igual a, x0 es igual a 3.535. Entonces, si esto lo meten a la función original, y le sale de 3.536. O sea, casi ni salen iguales. Casi salen iguales. Y entonces, perdón, aquí va un negativo, va un negativo. Entonces, a la hora de sustituir eso, me daba menos. X evaluado en el punto x0, o sea, en el punto de referencia, da 3.535. Luego y evaluada en el punto de referencia y0, eso también 3.536. Cerrándolo esos dígitos. Por x menos 3.535, que es x0, más y0, que es 3.536, ¿no? Y simplemente ahí despejando, queda que esto es igual a 7 punto y algo, ¿no? 7.0 algo, 7.1, dependiendo de las cifras significativas que estén acarreando ahí, pero da de 7. 7 menos x. Entonces, como es un círculo centrado en el origen, justo en el punto que elegí, esa línea tiene el valor de 7 menos x. Tiene una pendiente de menos 1, y toca el valor de y en 7. Ahora, les voy a decir lo bonito de este ejercicio, que es lo que les debía. Yo voy a llegar a esto de una manera diferente. Utilizando inclusive una función de orden superior. O sea, aquí nada más hay dos variables. Voy a poner una función de 3 variables. Entonces, a ver si me logro entender esto y ver lo bonito de este ejercicio. Entonces, punto y aparte. Voy a hacer el análisis de otra cosa y ahorita lo voy a conectar. Supongan ustedes que yo tengo una función z. Ahora, ya apareció z, ¿no? Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué ven aquí? Aquí ven 3 variables, ¿no? Entonces, así como lo puse, ahora z es función de x y de y, ¿no? Entonces, claro, en el primer caso teníamos una función que dependía de x. Aquí tenemos una función que depende de x y de y. Pues tenemos una función sábana. Y de hecho, es muy fácil poner graficar esta función sábana sin utilizar graficadores, ¿no? Ahí tenemos x, y, que son las variables independientes, y z. ¿Se acuerdan cómo la didáctica que hacíamos para graficar alguna función? Pues hacíamos, por ejemplo, hacíamos el análisis en planos. Entonces, por ejemplo, en el plano x, z, esto significa que y es igual a 0, y nos queda algo como z es igual a x al cuadrado. Es una parábola. Entonces, en el plano x, z, se ve una parábola. En el plano x, y, perdón, en el plano YZ, donde x es igual a 0, también se ve una parábola, z es igual a
a y cuadrado, ¿no? Entonces, en las proyecciones, solamente viendo en los planos, se ve parábola. Y otra forma de analizar también era haciendo algo que se llama conjuntos de nivel, ¿no? Entonces, eso, lo que hacíamos es, por ejemplo, si tenemos esta función, hacíamos z una constante. O sea, z inclusive es la variable dependiente. Pero ¿qué pasa si lo hacemos constante? Entonces, por ejemplo, esto es igual a x cuadrado más y cuadrado es igual a una constante, ¿no? Una constante. Y de hecho esa constante le podemos poner, pues, que es un r cuadrado, donde r también es una constante. Al cuadrado, pues es una constante. Entonces, ¿esto qué parece? Pues es la ecuación del círculo, claro, porque en cualquier nivel z constante que tú veas, esta figura, esta función sábana, cruza algún nivel z formando un círculo. Esto ya lo había, ahí güey. Esto ya lo había graficado antes, ¿no? Entonces, forman círculos a diferentes valores de z constante. Ahí está un poco la conexión de cómo este problema se va a conectar con este. Entonces, esta es una superficie que se ve como una copa, ¿no? Una superficie que se ve como una copa. Entonces aquí yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, ok, yo puedo sacar una ecuación del plano en algún punto. Nada más para repasar, pues la ecuación del plano yo lo puedo poner como z, aquí la variable dependiente en z, por la derivada de la función con respecto a x, evaluada en algún punto de anclaje, x0, y0, por x menos x0, más la derivada, o la pendiente en la dirección y, evaluada en un punto de referencia, por y menos y0, más la misma función evaluada en el punto de referencia. De hecho, te lo puedo poner como z, es igual a todo esto, es igual. Más la pendiente otra vez. Ahí. Más z0, ¿no? O sea, la función evaluada en el punto de anclaje, pues da el valor de z en el punto de referencia o de pivote o de anclaje, que es z0. O sea, y miren, pues la semejanza entre esta expresión y esta, ¿no? Es la misma estructura, nada más que la de acá tiene una dimensión mayor, adicional. Tiene una pendiente adicional porque tiene una variable independiente extra, ¿no? Pero la estructura es la misma. ¿No? La versión de una línea en la versión de la línea tangente aquí es la del plano. Tiene la misma estructura. Entonces aquí yo puedo proceder y evaluar esto, ¿no? Entonces z es igual a... Esto creo que ya lo hice en algún ejercicio, no me acuerdo. Entonces la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Esta es la función original, pues es 2x. Evaluada en cierto punto, x0, y0, por x menos x0,
más la derivada de la función con respecto a y, pues es 2y, evaluada en cierto valor, x0, y0, más z0. Por ejemplo, voy a evaluar en el punto x y y, el punto x. Voy a evaluar en estos mismos puntos que están acá. x0 es igual a 3.53 y y0 es igual a 3.536. Voy a evaluar estos mismos. Voy a utilizar estos mismos acá. Son cosas diferentes, ¿sí ven? O sea, pues una es la ecuación de un círculo y otra cosa, otra, la de la derecha, es la ecuación de una eh, parábola tridimensional. Son cosas distintas. Eh, pero ahorita van a ver cómo en cierto momento se conectan algunas cosas. Entonces, bueno, si evalúan esto, eh, esto los da, si lo hacen con cuidado. 2x evaluado en x0 y y0, pues es 2 por x0, ¿no? O sea, 2 por 3.535. No hay una y aquí, entonces esta y0 no la utilizo aquí porque no está la y, ¿no? Entonces no tengo que y evaluar en el punto y0, solamente x. Entonces da 2 por 3.535 por x menos x0, pero x0 es 3.535. Más 2 por y, pero y es 3.536 por y menos y0, pero y0 es 3.536 más z0. Z0 es básicamente la función evaluada en el punto x0 y y0. Si aquí meten 3.535 al cuadrado más 3.536 al cuadrado, les da de 25. Con ciertas cifras decimales, ¿no? Estoy nada más poniendo sin fracción, ¿no? Y esto le da de z es igual a 7x más 7y menos 25, ¿no? Esta es la ecuación del plano. Fíjense, z está en función de x y y. La ecuación del plano evaluada en el punto, bueno, evaluada en el punto 3.5, 3.5, ¿no? 3.5 para allá, 3.5 para acá, es este valor, y la evaluación en z está aquí. Entonces, por ahí estoy encontrando la ecuación de ese plano. Ok, aquí es donde voy a tratar de hacer esta conexión. Entonces, son dos problemas distintos, ¿no? Aquí encontré la línea tangente a ese punto, y aquí encontré la ecuación del plano tangente a ese punto. Ok, fíjense. Voy a borrar un poquito aquí para que me quepa. Voy a borrar todo esto. Fíjense, esta ecuación que está aquí, yo la puedo poner como z menos z0. O sea, la z0 está sumando, la pasé restando, es igual a todo lo demás del lado derecho. Más x0, y0, y menos y0. Y aquí lo que voy a hacer es, ¿qué pasa si lo de la izquierda, que es z menos z0, lo hago 0? 0. Eso indica
que me voy a fijar en un nivel constante de Z, o sea, que digamos el valor de referencia de Z0 es lo mismo que la variable que va a tomar cualquier valor de Z, pero esto los pongo igual y eso va a valer 0. Eso lo que significa es que me voy a congelar de todos los valores que tiene Z en un valor constante de Z, en un valor constante de Z, cualquiera, en un valor constante de Z. Porque el valor de referencia es el mismo que el valor de la variable. Digamos que Z la Z la hago Z0, por así decirlo, ¿no? Entonces Z0 menos Z0 es igual a 0. Estoy eh, a un nivel constante de Z, para cualquier nivel de Z. Estoy en un nivel constante. La variación de Z es 0. Acuérdense que esto lo puedo poner en el límite en que todas estas diferencias que están acá tienden a ser muy pequeñas. Esto lo puedo hacer 0. Entonces esto es como si tuviera el incremento de Z. Entonces, a propósito lo voy a hacer 0. Eso lo que significa es que estoy a un nivel constante de Z. Entonces lo que me aparece aquí es eh, con lo que tenía antes. Estas son las derivadas de la función 2x evaluado en x0 por x menos x0 más 2y evaluada en y0 por y menos y0. Y si esto lo vuelven a evaluar en el mismo punto, lo que les da, si lo hacen con cuidado, nada más está y y x, ¿no? Si despejan para y, les da 7 menos x. Justo lo que teníamos acá. ¿Por qué? Pues precisamente porque aunque yo estoy utilizando una figura con una dimensión mayor, precisamente esta figura, que es una copa, una especie de parábola tridimensional, para valores constantes de z, para valores constantes de z, esta proyecta un círculo. Ajá. Entonces, en la misma derivación que tengo acá, si yo hago que la variación de z o que el punto de la variable sea igual al punto de referencia, o sea, y eso da 0, o sea, que esté fijándome a un mismo valor de z, sucede que es como si me fijara el plano tangente donde cruzan a un valor constante de z. Pues eso, un plano cruza una superficie dibujando una línea, dibujando una línea. Y esa línea es precisamente la misma que encontramos en el análisis de la izquierda, ¿no? Entonces, por eso, espero que me hayan entendido bueno, voy a acabar con algo aquí todavía, que me hayan entendido por qué, por ejemplo, para sacar la línea tangente a este círculo, puedo proceder de manera como lo sabemos, despejando una función explícitamente. Pero lo sorprendente es que lo mismo puedo hacer, a la misma ecuación llego utilizando una figura de orden superior, o sea, de una dimensión extra, de una mayor dimensión, pero fijándome en valores constantes de z. Y en el caso específico, aquí esto funciona porque precisamente esta parábola cruza a cualquier valor de z, excepto en el origen, porque aquí se colapsa el círculo en un punto. Bueno, eso es una aclaración adicional. Esa figura cruza cualquier plano proyectando círculos, ¿no? De hecho, de aquí también puedo derivar
lo de la pendiente, porque si estos incrementos en y tienden a ser muy pequeños, o sea, puedo poner el incremento como la derivada en x y la derivada en y. O sea, d es un incremento de todos modos en el límite, ¿no? Pero me da flojera poner x menos x0 en el límite en el límite en que x tiende a ser x0. O sea, tendría que escribir toda esta aclaración. Pues para eso funciona el concepto de la derivada, ¿no? Entonces, despejando esto, derivada de y con respecto a x me da de menos x entre y. Que es justo la derivada que había encontrado en el problema de la izquierda, ¿no? Y esto se logra precisamente haciendo valores de z constantes. Eso significa que el incremento de z es 0, ¿no? Y aún más, existe todavía una explicación adicional. Pues déjame borrar un poquito todo esto. Existe todavía una explicación adicional. Déjenme borrar toda esta onda. Espero que me vayan entendiendo. Bueno, voy a borrar hasta ahí. Voy a volver a poner la cosa porque ya había apuntado muchas cosas. X, Y, Z. Entonces voy a escribir otra vez la parábola. Fíjense qué bonito. Acuérdense que esta superficie es una superficie, está dada por esta ecuación. Es una superficie. Acuérdense. No está. O sea, está hueca, no es un volumen, pero es una. Superficie. A esta superficie también le puedo sacar el gradiente. Sería el gradiente de la función z. O sea, esto es igual. El gradiente sería la derivada pues, de la función z, que depende de x y y, la derivada de la función con respecto a x en la dirección y, más la derivada de la función con respecto a y en la dirección j, ¿no? Y esto es igual a la derivada de la función con respecto a 2x en la dirección y, más 2y en la dirección j. Acuérdense que las gradientes apuntan al incremento de la variable independiente. Entonces, estos serían vectores que viven en la superficie y que apuntan hacia donde incrementa z. Que apuntan hacia donde incrementa z. Más o menos los estoy dibujando así, ¿no? Eh, ok, va. Entonces, estos son los gradientes de z, porque es a donde incrementa z.
Ahora, si yo multiplico estos vectores gradientes por otro vector, voy a poner aquí un vector tangente. Este es un vector tangente, por ejemplo, a este que estoy poniendo aquí. Entonces, el producto punto de ese vector gradiente por ese vector que acabo de poner aquí, le voy a llamar, no sé, este vector. Como son vectores perpendiculares, esto es igual a 0. ¿No? ¿Qué vector tangente voy a elegir aquí? Fíjense, voy a elegir eh, el vector x menos x0 en la dirección y más y menos y0 en la dirección j. Eso significa que es una línea, bueno, es un vector que está anclada, está referida a cierto valor de referencia y que tiene un incremento lineal en cierta dirección. Fíjense lo que voy a hacer cuando hago esta multiplicación, este producto punto de este vector gradiente de la figura parabólica, que es a donde incrementa z, por un valor, por un vector perpendicular a este, que, que lo puse aquí. Entonces, esto, el producto punto de esto, bueno, lo voy a poner acá, el producto punto de esto, casi igual es 0. Entonces es la derivada de la función con respecto a x por x menos x0 más la derivada de la función con respecto a y por y menos y0 es igual a 0. Esto es lo que teníamos antes también, o sea, porque esto da 2x, ¿no? Porque es la derivada de la función con respecto a x por evaluada. Voy a evaluar en cierto punto de referencia, porque el gradiente lo puedo evaluar en cualquier punto. Entonces lo voy a evaluar en el punto x0 y y0 también. X menos x0 más 2y evaluada en un punto de referencia por y menos y0 es igual a 0. Y si utilizo los mismos puntos de referencia, el 3.53 y el 3.536, da lo mismo. Y es igual a 7 menos x. ¿Y por qué es ¿por qué da eso? Bueno, porque precisamente, aquí ya puse otra vez también muchas cosas. Al hacer esto, esta línea lo que me describe es precisamente una sección, es la línea tangente a una sección del círculo, de un círculo, parte de un círculo que pasa o que cruza o que corta a esta superficie a un valor de z constante, ¿no? Entonces, de todas estas formas, llegas al mismo valor de la línea tangente que habíamos encontrado inicialmente. Entonces, quizá aquí después de todo mi choro, de este ejercicio, lo que hay que aprender es que para llegar a una línea o aquí en el ejercicio un plano tangente, la puedo encontrar de otras formas también, e inclusive en este caso las puedes encontrar con geometrías de dimensión superior, ¿no? Aquí la cuestión es que para un valor constante de z, esta geometría en particular, por supuesto, hace círculos.
tú también puedes encontrar esa ecuación de esa línea tangente utilizando valores constantes de z, ¿no? E inclusive relacionando algo que es el gradiente de la función con un vector acostado, que solamente cambia en la dirección x y dando el hecho de que estos vectores, el producto punto de estos vectores es cero. O sea, eso es lo que escribí aquí, es un hecho viendo estos dos vectores que puse. Y de hecho eso te da también esto que está aquí, si lo desarrollo, me deriva en la misma ecuación de la línea. Bueno, entonces eso es lo que tengo en mis originalmente, en mis notas ahí. Entonces ahí la calculé de una forma y luego la calculé de esa otra forma, pero ya lo expliqué mejor. Realmente la función que te estaba escribiendo aquí es la de la parábola tridimensional. Y pues da lo mismo, ¿no? Bueno, espero que me haya entendido en este ejercicio que hice. Entonces, estoy en el tema de que no siempre necesitamos de funciones para obtener pendientes o planos, como el ejercicio anterior, una recta. Entonces, las funciones, por ejemplo, pues la función una y que depende de x o z que depende de x y y, son muy restrictivas para dibujar trayectorias o superficies. Ya vimos que inclusive no es posible, es imposible dibujar un círculo empleando una función. Sin embargo, ya sabemos que podemos dibujar un círculo empleando una relación parametrizada, ¿no? Entonces, ok, un círculo lo puedo encontrar así, mediante una función, o sí, utilizando funciones, pero introduciendo un parámetro adicional, por ejemplo, el ángulo. Entonces, dando valores al ángulo, tú puedes, desde 0 hasta 360, o de 0 a 2pi, tú puedes dibujar el círculo completo, ¿no? Y ya les decía que esto si yo se lo explicara a un niño a un niño, lo que le explicaría es, bueno, haz de cuenta que tienes una cinta que va de 0 a 2pi, y lo que tienes aquí son una serie de instrucciones para doblarla y hacer esta figura, ¿no? Entonces, a nuestro nivel, de manera filosófica, lo que pensaríamos es que tú tienes aquí una cintilla en la dimensión de la variable ángulo, pero mediante estas instrucciones, esta cintilla la colocas de alguna manera en el espacio, digamos, en el espacio real, XY. Y lo que se pone es un círculo. Esto se puede generalizar. Por ejemplo, aquí no nada más puse un parámetro, sino puse dos.
teta y t. Ya puedo tener no solamente uno, sino varios parámetros. Entonces, como tengo la conjunción de dos parámetros, eso lo que me genera es una superficie del dominio de los valores de el ángulo y de t. Por ejemplo, no sé, el tiempo. Otro parámetro. Otro parámetro. Entonces, fíjense, yo puedo parametrizar una función tridimensional a partir de dos parámetros. O sea, ¿eso qué significa? Pero como parámetros, realmente lo que estoy pintando aquí es que x depende de t y teta, y depende de t y teta, y z depende de t y teta. O sea, en mi ejemplo anterior, esto podría poner que es una función, la función del círculo parametrizado con teta, que es igual a x, que depende de teta, coma y, que depende de teta, ¿no? Y para el caso específico yo escribí que x es igual a r coseno de teta, coma, y es igual a r seno de teta. Entonces, dando valores de teta, tengo un par de puntos en el espacio, x, y, x, y. Aquí metí un parámetro adicional, t. Entonces, x depende de t y teta, y depende de t y teta, y z depende de t y teta. Entonces, estas instrucciones significan lo mismo que más o menos describí acá. Estas son las instrucciones para doblar esta superficie, digamos plana, en una forma específica en el espacio tridimensional real, x, y, z. Entonces, tú estás en el espacio t y teta, que son dos parámetros, y mediante estas instrucciones tú pasas al espacio real, x, y, z, con una figura, ¿no? Entonces por ejemplo, ciertas ecuaciones agarraran esta hoja, esta hoja, y tuvieran instrucciones para hacer una dona en el espacio X, Y, Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú harías es esta hoja la doblas, ¿no? De esta manera y luego la haces como un cilindro, un cucurucho. Y luego de alguna manera la doblas eh, con cuidado, juntas los extremos y formas la dona. Pero esto, la dona, la forma de dona, tú podrías decir, oye, oiga, Doc, pues es una función sábana, porque es una sábana puesta en el espacio tridimensional. Entonces, usted ya me enseñó que una función sábana se puede escribir como una función dependiente z, que es función de x y y, ¿no? Ya vimos varias. Ahorita acabamos de ver una, que es una forma de copa, ¿no? O parábola tridimensional. Sí, pero no es buena esta función porque para un valor de x y y, z cruza dos veces la dona, ¿no? Entonces ahí vas a utilizar dos funciones y te metes en ese dilema, ¿no? Entonces es mejor utilizar esta parametrización. O sea, dejas de anclar z, x y y más bien z, x y son funciones de unos parámetros que llamo teta y t, ¿no? Entonces así sí se puede formar la, la forma de una dona, por ejemplo. Entonces voy a dar algunos ejemplos. De funciones parametrizadas en varias dimensiones. Ya vimos la del círculo, y fíjense, voy a poner
en los libros, una curva, trayectorias, la podemos poner como una C. C que depende del parámetro T, y que esto es igual a X, que es función del parámetro, coma, perdón, y Y, que es función del parámetro, ¿no? En caso específico, esas funciones toman estos valores, coseno de t y seno de t, para t que va de 0 a 2pi. Entonces yo lo expliqué, esto es, otra vez es una cinta donde t va de 0 a 2pi. Aquí puse t, pero puedo poner teta, ¿no? O sea, el símbolo no importa. Pero aquí es solamente un solo parámetro. Y entonces estas instrucciones van a hacer que esta cintilla se doble y haga un círculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para graficar esto? Ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Por ejemplo, t lo tabulo y voy poniendo valores de 0 hasta 2pi. Y luego calculo x haciendo coseno de t. Luego calculo y sabiendo seno de t. Calculo los valores de x, calculo los valores de y. Y lo que hago para graficar es voy seleccionando el par de puntos, ¿no? En el espacio. O sea, yo una vez que calculé x, y a partir del parámetro, o sea, me olvido del parámetro y lo que agarro es los puntos, el par de puntos x y, x y eso me da un círculo. De hecho, estrictamente cualquier función puede pasar como parámetro, como una parametrización, pero no al revés, no cualquier parametrización puede ponerse como una función. ¿A qué voy? Por ejemplo, tú tienes la parábola, ¿no? Y es igual a x al cuadrado. ¿No? Aquí está claro que y es función de x, ¿no? Y es función de x. Y es una parábola. O sea, es esta parábola. Pero también podemos disfrazar esta función como una parametrización. Y lo que voy a hacer es algo bien tonto. Hago que x sea igual a t y que y sea igual a t al cuadrado. O sea, porque en la parametrización ya dije x es función de t y y es función de t. Entonces, si yo hago esta parametrización, que x es igual a t, eso es muy tonto porque estoy simplemente cambiando el nombre de una variable, pero si t es 1, x es 1. Si t es 2, x es 2. Y y también lo dejo como función de ese parámetro t al cuadrado. Entonces yo tengo esta parametrización, t, t al cuadrado. Entonces, si ustedes van tabulando otra vez los valores, entonces ponen t que va de 0 a un valor, 2, luego ponen x, y luego ponen y calculan x, calculan y luego van agarrando esos par de valores, pues grafican la misma parábola, ¿no? Entonces, una función se puede maquillar como una parametrización, pero lo contrario no siempre es cierto. Una parametrización no necesariamente se puede poner como una función. Por lo mismo, porque las funciones son más restrictivas, ¿no? Porque solamente ponen un valor 1 a 1. Oiga, doctor, una duda. Ah, sí. Eso de, por ejemplo, parametrizar las funciones, aunque sean muy simples, ¿tienen algún uso? ¿O nada Sí, más es creo, como ejemplo? sí, creo que después lo voy a utilizarla en algo. Sí, creo que después voy a utilizar un formalismo de pintar una función como una parametrización y eso me va a ayudar a derivar algo, creo. Ok, gracias, Doc. Sí, sí, o sea, me pueden decir, nada, pues está de más, o ya, si es una función así, déjala. Sí, pues, y te aclaro,
les aclaramos que una función se puede poner también como una parametrización, ¿no? O sea, que si hay toda una teoría de las cuestiones las cuestiones que son parametrizables, ahí están también las funciones. Entonces ya es como, te olvidas de las funciones y mejor estudio todo lo que tiene que ver con la teoría de parametrizaciones, porque están incluidas también ahí las funciones, porque cualquier función se puede pintar como una parametrización, ¿no? Entonces, simplemente, podría decir eso. Por ejemplo, esta es una parametrización en 3 dimensiones, ¿por qué no? También lo puedo hacer. Es una trayectoria que depende del parámetro t. Entonces, x depende de t, y depende de t. Y ahora ingresé la tercera dimensión, que es z, depende de t. En este caso, x es igual a t, y es igual a t al cuadrado, y z es igual a e elevado a la t. Entonces, igual, tú puedes tabular los valores de t que van desde 0 a cualquier valor, por ejemplo, o desde negativo. Realmente no he hablado el rango del parámetro, puede ser desde menos infinito a infinito, en dado caso. Y luego tabulas los valores de x, y, z. Y luego agarras el triplete, ¿no? X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Y eso te va poniendo puntos, pero ahora en el espacio tridimensional, ¿no? Ahora le voy a poner esto en matemática, para que vean cómo luce esa figurita. Por ejemplo, yo tengo esta parametrización, ¿no? Que dice que x es igual al coseno de t, y es igual al seno de t, y z es igual a t, ¿no? Por cierto, ¿alguien me podría decir qué figura da esta parametrización? ¿Pero estamos multiplicando o es una conjunción de esos tres? No, pues todos, no, nunca he ¿O dicho que cómo? esto, nunca he dicho que x multiplica y multiplica z, no, o sea, Solamente independientes cada una. no, pues sí, lo que siempre estoy diciendo eso, ¿no? Son un conjunto de valores. Aquí la notación de coma es como cuando ustedes estudiaban graficar, ¿no? 0,0, pues sí, son dos conjuntos. O sea, realmente lo que estás poniendo es un punto en las coordenadas, no es que multipliques, ¿no? Cuando hablamos de multiplicación, luego ponemos el punto, ¿no? De hecho, el punto también lo utilizamos para producto punto entre vectores, ¿no? Porque no es una multiplicación, nunca lo he... Por eso soy tan enfático en decir que este es un conjunto de valores, ¿no? Que x depende de t, coma, y depende de t, coma, z depende de t, ¿no? Entonces agarras el triplete, agarras los tres conjuntos de valores x, y, z, pues lo graficas en el espacio. ¿Eso podría dar una esfera o sería más como lo que hemos estado viendo que son las de estas, como una parábola en tres dimensiones? A ver, pues sí, por eso les pregunto, para ver cómo si me están agarrando la onda, ¿no? No, esto no da una superficie porque solamente es un parámetro. Acuérdense, un parámetro, uno solo, es como si tuvieras una cintilla y la parametrización la hace que se doble en el espacio. Pero sigue siendo una cinta, o sea, ¿sí me entienden? Esto no es una superficie, es un hilo que lo doblas en el espacio. Solamente cuando tienes dos parámetros,
Eso sí es una superficie. Y entonces la parametrización lo que va a hacer es que tengas una superficie parametrizada, una sábana en el espacio tridimensional. Si tienes 3 parámetros, eso ya me es más difícil graficarlo, eso es lo que te va a dar un volumen parametrizable, ¿no? Eso significa que, eso ya no lo vamos a ver, pero 3 parámetros te puede hacer que hagas funciones tridimensionales. Ya las hemos visto. Por ejemplo, la temperatura depende de X, Y y Z, pero eso sigue siendo una función. Pero tú puedes hacer parametrizaciones de algo que dependa de otros 3 parámetros, de tal manera que la superficie se meta a sí misma en el espacio tridimensional. Es como si tuvieras, es como si, te- se me- si tú te metieras la mano en el cuerpo. Entonces, tienes el mismo valor, tienes varios valores de tu variable independiente en el mismo punto. Pero eso te ayuda a la parametrización. Cosas muy locas. Pues ya no lo voy a ver. Pero bueno, el punto era que no, mijo. Mira, si tú ves aquí, si tú ves en mi ejercicio un solo parámetro, es que es una cinta y por lo tanto solamente eso sigue siendo una cinta, nada más que colocada de cierta forma en el espacio tridimensional. Entonces, no es una superficie y por lo tanto no es una esfera, la superficie de una esfera, la esfera de Navidad, no. No. Entonces, con el coseno y el seno nos daría un círculo, ¿no? Y el tercer valor, entonces sería, ¿tú haces el círculo que forma? Vas bien. El primero luce algo como coseno de t y y es algo del seno de t. Entonces, esto sugiere que en el plano XY se proyectan círculos, va. Pero aparte tienes Z, y Z es igual al mismo parámetro T. Entonces une los 3, acuérdate, y ve incrementando T imaginariamente en tu mente. ¿Nadie se imagina qué figura produce eso? Vas bien. O sea, si tú, a ver, los voy a ayudar, vamos a ayudarnos. Tú tienes el espacio tridimensional X, Y y Z. Y entonces, olvidémonos de Z. Ok, nos olvidamos de Z por un momento. Y entonces este primer conjunto de valores, ok, sí, produce un círculo. Ujú. De hecho, tú puedes seguir dándole valores de t que sean mayores de 360, o sea, de 2pi. Y lo que haces es, pues, el círculo sigue dando vueltas en sí mismo, ¿no? Sigue dando valores de t y te sigue pintando el mismo círculo, nada más que pues dan dando vueltas y 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 vueltas. Ahora, considera que al mismo tiempo z va incrementándose a una tasa que es igual a t. No se les ¿Eso no ocurre. daría algo como una espiral? Exacto, es una espiral, es un resorte. Entonces, si tú activas, o sea, si tú te olvidas de Z, entonces tú vas dando valores de T. Por ejemplo, comienzas en T0, ¿no? Entonces el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces comienzas, de hecho, aquí en este punto, en el punto X igual a 1 y es igual a 0. Entonces vas aumentando el valor de t. Entonces, esto empieza a ser así. ¿No? Y llegas a 2pi. Y le sigues dando valores más, pero sigues con el mismo círculo. Sigues con el mismo círculo. Ahora, vamos a activar que t, que al mismo tiempo que está girando en x y, va incrementándose en z linealmente. Porque z empieza a aumentar en función de t. Z es igual a t. Entonces, empieza dando valores de t, coseno de t es coseno de 0, vamos a comenzar en 0, por ejemplo, un punto de referencia en t igual a 0, se me ocurre.
Puedo comenzar en valores negativos, pero voy a comenzar con T0, ¿no? Entonces, T0. Entonces, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, y Z es T, pero T es 0, entonces 0. Entonces, comienzas en el punto 1,0,0. Entonces, el punto 1,0,0 es ese. Entonces, empiezas a dar valores a T y empiezas a graficar eso. Entonces, esto va a estar dando vueltas, pero a su vez, después de una vuelta, estás a un valor por arriba del original porque Z ya aumentó. Y sí, esto es una espiral. Ajá. Imposible graficar esto utilizando una función, porque inclusive para un mismo valor de X hay varios valores de Z. Entonces, por eso es útil, muy, muy útil, lo que le llamamos funciones parametrizadas. Ajá. Y divorcias a X, Y, Z, las clásicas X, Y, Z, y metes para otros parámetros, metes valores adicionales, otros que fungen como variables independientes. Ok. Otra la vamos a ver en matemática. De hecho, aquí les dejo la ecuación paramétrica de una recta. O sea, todo el mundo, acabamos de ver muchas rectas, ¿no? Recta tangente, y que recta esto, y que recta el otro. Pero que no sabían la recta en el espacio de 3 dimensiones. O sea, tú puedes poner una recta, una línea, pero en tres dimensiones. Inclusive puedes poner una línea vertical. Esto es imposible ponerlo como una función porque una línea vertical tiene pendiente infinita. No sé si se había ocurrido que no puedes, o sea, tú puedes poner líneas horizontales. Eso significa que la pendiente es de 0. O sea, por ejemplo, y es igual a 2. Es una línea. Es una línea que para cualquier valor de x, y siempre tiene el valor de 2. Es una línea horizontal. Ajá. O sea, eso es lo que dice que la pendiente es 0. O la derivada es 0. Nunca incrementa. Pero no se les había ocurrido que no puedes graficar funciones verticales, porque una línea vertical tiene pendiente infinita. Entonces, por ejemplo, no puedes graficar líneas verticales con funciones. No puedes. Pero sí lo puedes hacer en su versión parametrizada. Su versión parametrizada, por ejemplo, la ecuación paramétrica de una recta que pasa por 2 puntos, el punto P, que está dada por los valores x1, y1 y z1, y el valor q, que está dada por los valores x2, y2 y z2. Entonces, tú puedes encontrar la ecuación parametrizada. Otra vez es lo mismo, es una cosa que depende de, por ejemplo, a t, y que esto te da que x es una función de t, y es una función de t, y z es una función de t. En el caso específico, por ejemplo, para encontrar la función de x, tú puedes encontrarla así. X es igual a x1 más x2 menos x1 por t. Y es igual a y1 más y2 menos y1 por t. Y z es igual a z1 más z2 menos z1 por t. Esa es o sea, fíjense que aquí ya z ya no, por ejemplo, z ya no es función de ni de x ni de y, sino todas son independientes entre sí, pero son dependientes de un nuevo parámetro t. Y estoy utilizando 2 puntos de referencia para pintar en el espacio tridimensional líneas.
inclusive si la línea es vertical, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? 2, 1, menos 3 y 6, menos 1, menos 5. Entonces aquí puse otra vez mis puntos y entonces pues tú sustituyes en tu receta de la ecuación paramétrica de una línea. Entonces, por ejemplo, en el caso primero, x es igual a x1, pero x1 es 2. Entonces pones el 2 más x2 menos x1. x2 es 6 menos x1 es 2. 2 por t, ¿no? Desarrollas un poquito estos. Bueno, de primaria, 6 menos 2 son 4. Entonces x es igual a 2 más 4t. Y lo mismo para y y lo mismo para z. Entonces x te queda como 2 más 4t, y te queda como 1 menos 2t y z te queda como menos 3, menos 3 menos 2t, ¿no? Entonces como si tuvieras esta función ya la voy a escribir acá, es 2 más 4t, 1 menos 2t, menos 3 menos 2t. Entonces otra vez, por ejemplo, vamos a dar en valor de t0. Entonces en t0, ¿esto cuánto da? Da 2, 1, menos 3, ¿no? O sea, en t0 de hecho pasa por el punto que nos dieron aquí, el punto 1. Y en T1 es 6, 1 menos 2 es menos 1, menos 3 menos 2 es menos 5. En T2 pasa por el punto 2, ¿no? 6 menos 1 menos 5. Pero puedes seguir graficando para cualquier valor de T. Si ya sean negativos o positivos, y eso te da una línea en el espacio tridimensional. Es la ecuación paramétrica de una línea, ¿no? Profe, ¿puede poner la ecuación de una línea en el espacio tridimensional como una función? Como z es igual a una función de x y y. Yo creo que sí, ¿no? O sea, a cada valor de x y y, más bien, no, se me acaba de ocurrir esa pregunta, pero sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque es una línea, en espacio tridimensional, parecía que sí, ¿no? O sea, tú dame un valor de x y de y te doy un valor de z, y solamente cruzo una vez z. Sí, pero como es una línea, solamente hay, hagan de cuenta que esta línea la proyectamos en el plano, y una línea proyectada en el plano también es una línea, ¿no? Entonces, solamente hay un conjunto de valores permisibles en x y y. Entonces hay que pensarle más un poquito para poner una línea como función, o sea, z como función de x y y para representar una línea. Hay que echarle un poquito más de cabeza. A lo mejor se puede, pero pues para eso utilizamos la ecuación paramétrica de la línea. Y esa inclusive les dije, puedes poner líneas verticales, porque pues haz de cuenta que la ecuación paramétrica es que x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a t, ¿no? Esa es la ecuación paramétrica de una línea, x, xy, es más, z
Es más, voy a poner para aquí x. X es igual a 2 y y es igual a 2. Esa es la ecuación paramétrica de una línea vertical. ¿Por qué? Por ejemplo, en T0, ¿cuánto es el valor? Pues X es igual a 2, Y es igual a 2, porque son constantes, y Z es igual a 0. Eso es el punto 2, 2, 0. Luego para T1, esto es igual a X, ¿cuánto es? Pues sigue siendo 2, porque es una constante. Y, 2 y T1. Ese es el punto 2, 2, 1. O sea, ya subió aquí en Z. En 3, T es igual a 3. ¿Cuánto es X? Pues sigue siendo 2. Y sigue siendo 2, es una constante. Y Z es 3. 2. Entonces el punto 2, 2, 3 está acá, ¿no? O sea, solamente di ciertos valores de T, pero para valores continuos de T, esta es una figura así. Y eso es una línea vertical. Me salió curva por mi mano, pero esa es una línea, ¿no? Vertical. ¿No? Entonces puedes pintar cualquier línea que se te ocurra con esta simple ecuación parametrizada de la línea. ¿Sí están viendo mi matemática? Por ejemplo, aquí, para graficar en matemática funciones parametrizadas, yo utilizo esta orden, parametric plot 3D. Y por ejemplo, aquí estoy parametrizando una de las ecuaciones que les mencioné, que creo que es esta de acá arriba. Ajá, esta, ¿no? T, X es igual a T, Y es igual a T cuadrado y Z es igual a E elevado a la T. Entonces aquí está, ¿no? X es igual a T. Y es igual a T cuadrado, coma. O sea, aquí en matemática también utiliza el formalismo de las comas, ¿no? Coma, el exponencial de T. Para valores de T que van de 0 a 2. ¿No? Y esto es esta línea en el espacio tridimensional. Bueno, no es línea, ¿no? Porque no es una curva. Vamos a hablar de trayectoria. Es una trayectoria. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si esta T fuera la connotación de tiempo, sería la trayectoria de una partícula, ¿no? Que va en el espacio haciendo esta trayectoria en el espacio. Que lo pueda representar con esa parametrización. Por ejemplo, esta es la de la parametrización seno, X es igual a seno de T, Y es igual a coseno de T. Creo que aquí les cambié, ¿no? Creo que X lo puse como seno y Y como seno en mi problema. No importa, da lo mismo porque pues es un círculo. Bueno. Y Z es igual a T. Aquí nada más le puse T entre 10, entre una constante para hacer el resorte un poco más achatado. ¿No? Pero pues, es un resorte. Es una trayectoria tipo resorte en el espacio tridimensional. Qué bonito se ve, ¿no? Vamos a estudiar esta parametrización que está aquí. Bueno, sí, este está acá. Pero antes tengo que decir ciertas cosas. De una trayectoria, como las que hemos estado viendo, por ejemplo, tengo una trayectoria que comienza en T es igual a 0 y hasta cierto T, por ejemplo, 2. Es una trayectoria. De hecho, físicamente por eso se llama trayectorias, porque si T representa el tiempo,
y estás en el espacio tridimensional, pues efectivamente es cómo va, por ejemplo, una partícula, que vamos a decir es un punto, es una partícula muy pequeñita, sorteando en el espacio en función del tiempo. De hecho, a partir de la curva paramétrica de una trayectoria, como las que estamos viendo ahorita, yo puedo sacar la velocidad o recta tangente a una trayectoria o curva parametrizada. O sea, yo tengo esta trayectoria, yo puedo evaluar la velocidad. Entonces, otra vez me meto con otras utilidades de las derivadas parciales, ¿no? O de derivadas. Bueno, aquí es nada más, como todo está en función de t, es la derivada ordinaria. Entonces, acuérdense, yo tengo la parametrización. Fíjense. Que x depende de t, coma, y depende de t. Como ejemplos, pues como los que hemos visto. Yo también puedo sacar la derivada de esa trayectoria, y la derivada, déjenme poner la derivada de t, con respecto a t, como una tilde. O sea, por ejemplo, la derivada de la trayectoria con respecto al tiempo lo voy a poner como tilde. Entonces, la derivada de esa trayectoria en función de t está dada por la derivada de x con respecto a t en la dirección x más la derivada de la función de y, la derivada de y en función de t en la dirección j. Es decir, cuando yo derivo de esta forma una trayectoria, esta es una trayectoria, lo que me aparece es un vector. Claro, porque si esta es una trayectoria con respecto al tiempo, su derivada, es decir, el incremento del desplazamiento en función del tiempo, pues ¿qué es el incremento del desplazamiento en función del tiempo? Pues la velocidad, y la velocidad es un vector. Entonces lo que me aparece es el vector tangente a esta curva en cualquier punto. Entonces, otra aplicación de la derivada es sacar, por ejemplo, los vectores velocidades en una trayectoria. Del vector velocidad se puede calcular la rapidez, que es la norma del vector. Ya saben cómo calcular la norma, ¿no? Es los componentes al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado y luego la raíz. Entonces, esa es la rapidez. Vean cómo estoy utilizando mi notación muy clarita para diferenciar de lo que es una colección de puntos que forman una trayectoria, ¿no? Con paréntesis y coma, y lo que es un vector. Ya vuelvo a poner las variables, perdón, las bases canónicas, ¿no? I y J, es un vector. Entonces, como tarea, les dejo encontrar el vector gradiente de los ejemplos que acabamos de ver anteriormente, ¿no? En el ejemplo 4, hallar el vector velocidad específicamente cuando el tiempo es igual a pi medios, ¿no? Entonces busquen, está regalado, ¿no? O sea, son ejemplos bien chafa. O sea, ¿cuál es el vector que saco de esa trayectoria? Pues lo que tengo que poner es la derivada de x. Pero x la derivada de x con respecto a t, pero x es coseno de t.
La derivada del coseno de t con respecto a t es menos seno de t en la dirección y. Más la derivada de y con respecto a t. La derivada del seno es el coseno de t en la dirección j. Más la derivada de z con respecto a t, z es t. La derivada de t con respecto a t es 1. En la dirección k. Entonces ese es el vector. Evalúa su magnitud en el punto pi ¿qué? Pi medios. La magnitud del vector velocidad es igual a la raíz de los componentes al cuadrado. Entonces, seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t más 1 al cuadrado, ¿no? Coseno al cuadrado, seno al cuadrado, coseno al cuadrado. Aquí el menos se vuelve como más. De hecho, no tenemos ni que evaluar, ya vi este ejemplo, porque sucede que el seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t es una identidad trigonométrica pitagórica, es igual a 1. 1 más 1 son 2, la raíz de 2. Entonces sucede que la velocidad de esta trayectoria, o sea, si vamos analizando una partícula que va girando, con esa trayectoria su velocidad es constante y es igual a la raíz de 2. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Todavía no me acostumbro al horario, pero ahorita terminamos hasta las qué horas. A la 1. A la 1 o 1:30. Ya no sé cuándo es cuando tenemos 2 horas. Hoy es hasta la 1. ¿Y cuándo es cuando tenemos 2 horas? ¿El miércoles? Hoy. Ya no me No, acuerdo. es el miércoles de 9:30 a 11. ¿Sí, no? Creo que sí. Ya no me acuerdo. Se me olvidó. Acuérdense, ¿cuándo tenemos clase de 2 horas? ¿El Sí, sí, miércoles? es el miércoles de 9:30 a 11:30. Ah, ¿y el miércoles día sí? Creo. Creo que me detuve a las 11, ¿no? Es probable. Es que se me olvida. Me hubieran dicho, profe, la clase termina a las 11:30. Se me confundo a veces. Ah, ok, entonces ya vamos a terminar ahorita. Fíjense, ahorita pensaba que hoy terminábamos a la 1:30. Y el miércoles terminamos a las 11. Bueno, ya no les puedo reponer ahorita la media hora, ¿verdad? ¿O sí? Pues no sé, profe, porque según yo hay varios compañeros que trabajan. Pero pues, No, está bien. sí, No. como yo sí digo que profe manda, ¿no? El profesor es ley. Wow. No, no, pues si tienen que salirse, o sea, si todos se quedan, eh, termino para reponer. Sí, creo que el miércoles nada más de 1:30. De hecho, ¿cuántos hay ahorita? Oye, ya bien poquitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se supone que son 14. No sé si vean las grabaciones. ¿No saben? Bueno, es que yo grabo las clases porque a veces si no entiendo algo y debes de preguntarle, prefiero ver las clases. ¿Y si funciona? A veces, ¿Y las otras veces no? algunas veces no y tengo que recurrir a YouTube o a otros tipos de videos, pero la mayoría de veces funciona. Pues qué bueno. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Alguien se tiene que ir? Yo, profe, tengo clases de inglés ahorita. No, está bien, sí. Pues nada más termino aquí. O sea, lo más importante de esto, o sea, lo más importante de esta clase es que se entrenen a ver con los ojos, ¿no? Así como ven a su chica o a su chico, o a su perrito o su perrita, con amor y ven muchas cosas. O sea, si yo les pongo algo que es esto, ¿no? Luego ven, profe, es una trayectoria parametrizada en 2 dimensiones. O sea, porque dame valor de t y yo te voy sacando en un plano, en el plano XY, te voy sacando una cosa. Inclusive esa cosa puede dar vueltas así. Esto no lo ponemos en funciones. O sea, un reguilete, así, en el plano, o sea, solamente estoy en X y Y. Ni siquiera estoy poniendo Z. O sea, en el plano, yo puedo hacer reguiletes con una función parametrizada. ¿Sí ven? Si yo les pongo esto, ¿eso qué es? Es una función parametrizada, pero ya en espacio de 3 dimensiones, porque ya puse la dimensión adicional, X, Y y Z. Pues sigue siendo una trayectoria, que también puede hacer reguiletes, lo que ustedes quieran, pero en el espacio tridimensional. ¿Qué es esto? Ya aquí terminamos, porque ya, ¿qué es esto? Ya para que me diga alguien y me sienta tranquilo que logré que me entendieran esto. ¿Qué es esto? Ya nadie me va a contestar. ¿Una ecuación parametrizada con 2 valores? Sí, ¿y eso qué significa que es? Que son independientemente. Sí, ya lo sé, pero aquí dije, ¿no? O sea, esta es una trayectoria, o sea, es una línea doblada que puede dar vueltecitas en sí misma inclusive. ¿Esto qué es? Va a dar vueltas, pero en un plano 3D. No es 3D porque aquí nada más estoy poniendo X y Y, no estoy poniendo la tercera dimensión. De hecho, por eso grafiqué nada más X y Y. Entonces, teta, ¿ahí qué va a implicar? O bueno, sí. O es al lado de la T. Son Ajá. 2 parámetros, que a su vez en el espacio real solamente están X y Y. ¿Nadie? O sea, aquí nada más tengo un parámetro, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, que va surcando el espacio. Aquí nada más en 2 dimensiones, aquí en 3 dimensiones. Pero aquí metí otro parámetro. Pues, si lo graficamos, sería graficar con los valores de teta y con los valores del t, ¿no? Claro. No, yo no he dado ningún ejemplo explícito, pero en general, ¿esto qué daría? ¿Una superficie? ¿Cómo? Sí, una superficie porque ahora tengo 2 parámetros. Sí, sería, fíjense qué bonito, sería una superficie en el plano. O sea, pero es como si tú tuvieras una superficie, pero que a su vez hay la posibilidad de que esta superficie se cruce a sí misma, pero es un plano. O sea, esto está rellenito. Esto está relleno. Está relleno. O sea, es una superficie en el plano bidimensional. ¿Sí ven? Es la versión de la función sábana en el espacio bidimensional. Esto lo puede hacer con una parametrización. La vamos a hacer. O sea, pero ya aquí tienes 2 parámetros. Entonces esos 2 parámetros te hacen que tú
juegues con dos variables independientes y eso lo que te va haciendo es una superficie pintada así. Está muy padre, es como si tú pudieras pintar en la superficie, por ejemplo, tu piso tiene una loseta, ¿no? Tiene una loseta. Quizás eso lo puedas parametrizar. O sea, es una figura en el piso. ¿Sí ven? O sea, es una figura, no sé, de algo, un círculo en el piso. Eso se puede parametrizar. Y si lo aplicamos así en círculos, sería con el seno y el coseno, y podría también meterse entre sí mismo, o requeriría de un tercer valor. No, sí, para superficie nada más 2 parámetros. Oh, yeah. Entonces eso lo vamos a ver el martes, ¿no? Está bonito, ¿no? O sea, porque tú ya estamos abriéndonos la mente para graficar figuras canónicas en el espacio bidimensional o tridimensional, pero utilizando funciones parametrizadas. Entonces eso te desancla de que a fuerzas sea una relación 1 a 1. Entonces vamos a ver figuras muy padres. Vale, pues, y a su vez también podemos encontrar el plano tangente a superficies parametrizadas. Ok. Bye. Adiós. Disculpe, doctor, una duda. Sí. Del tromba, ¿de qué página se está basando hasta ahorita? Es que yo hago una mezcla, porque repaso todas las figuras que vamos a ver y voy hablando de sus derivadas y después me paso a las integrales, pero el tromba lo ve de manera diferente, disculpa. Pero los ejercicios sí tienen las páginas, eso sí. Sí, O sea, para el primer examen, lo que estoy subiendo como ejercicios, esas páginas son las mismas de las páginas del tromba, porque las fotocopié de ahí. Entonces, más o menos puedes ver, esos ejercicios corresponden a esos capítulos, ¿no? Que van a ser los iniciales. Van a ser los iniciales. Ok. ¿Está usando la quinta edición? Déjame decirte, creo que lo tengo aquí. Ay, no lo tengo ahorita aquí, no sé dónde lo dejé o si lo presté. No lo tengo. Yo creo que está en mi casa. Luego les digo. Ajá, no lo tengo aquí, está en mi casa. Estoy en el instituto. Ok, doctor. Acuérdenme de preguntar después. Sí, doctor, gracias de todas formas. Bueno. Bye, ahora sí, pues, o otra duda. No, hasta luego, hasta el martes. Hasta el martes, profe. Hasta luego, doctor. Gracias, profe.